El diezmo. Muchos hermanos han sido atacados por personas que no son de la fe, o si son de la fe no creen en el diezmo que se debe dar en estos tiempos en la iglesia. Y les han sacado muchos versículos que están en la Biblia y que dicen que el diezmo se debe de dar de las cosechas, del rebaño, y que es en especie, no es en efectivo. A otros que el diezmo se le debe dar a los huérfanos y a los pobres. Otra que, etcétera, 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 etcétera. Pero yo siempre les digo, o sea, es un poquito contradictorio y confuso porque lo estamos viendo desde la ley de Moisés, porque ahí es lo mismo que dicen que el diezmo debe de ser dado en especie, o sea, con granos básicos, con fruta, con ganado del rebaño, porque eso es lo que la Biblia dice en Deuteronomio 14, 22 y 23. No han leído un versículo más adelante, el 24 y el 25, que ahí mismo dice que si no puedes llevar en especie, pues vende tu cosecha, vende tu ganado, referente al diezmo, y el dinero lo pones en una bolsa y lo llevas al templo. Pero aunque pudiéramos encontrar las respuestas a todas las eh, ataques malintencionados que muchas veces tenemos, que déjeme decirle lo siguiente: todos estos versículos que podemos encontrar desde Éxodo 20 hasta Malaquías 4:6 no aplican para la iglesia como ley, como ordenanza o como mandato, no aplican para nosotros. Por lo tanto, el diezmo levítico, oiga bien lo que estoy diciendo, el diezmo levítico no es para la iglesia. Ponga atención, nuevamente repito, el diezmo levítico no es para la iglesia. O sea que todo lo que usted quiera venir y encontrar sustento para una u otra postura con respecto al diezmo, y usted lo trata de sacar desde Éxodo 20 hasta el libro de Malaquías, todos esos versículos que encuentra allí no aplican para la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia no debe de diezmar. Paciencia. Eh, la diferencia es que antes el diezmo era obligatorio bajo pena de pecado o maldición. Y si no, les traigo aquel famoso versículo de Malaquías: malditos sois con maldición porque me habéis robado. ¿En qué te habemos robado? Pues en tus diezmos. Pero aún eso no aplica para la iglesia. Ahora el diezmo es por fe, porque dice la palabra de Dios que Dios bendice al dador alegre. Y si lo vas a dar de mala gana, lo vas a dar obligadamente, mejor no lo des. Debe haber convicción en tu corazón. Debes sentir, debes querer dar el diezmo para que sea de bendición para ti y para tu iglesia. Pero ¿dónde está soportado eso? Porque en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo y en los demás apóstoles, no se habla del diezmo. El diezmo, voy a hacer una palabrita clave ahorita. El diezmo es por fe. Y para responderte la pregunta de dónde está el diezmo en el Nuevo Testamento, primero nos vamos a ir al Antiguo Testamento, 4000 años más o menos hacia atrás, en los tiempos de Abraham. Cuando Abraham y su sobrino Lot se separaron y Lot fue a vivir a Sodoma, estos reyes entraron en guerra y fueron capturados, y fue capturado Lot. Y Abraham fue y peleó contra estos reyes y le quitó los prisioneros y los tesoros. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Génesis 14:20 que cuando Abraham venía de regreso, dice que le diezmó al sacerdote de Salem, al rey Melquisedec, le diezmó todo lo que había recuperado. Abraham eran 800 años antes de la ley. O sea que este diezmo que dio Abraham a Melquisedec fue 800 años antes de la ley de Abraham. Al viaje de Jacob a Egipto, donde fueron esclavos, habían más o menos 400 años. Y el pueblo, entre ese tiempo en que entró a Egipto y fue liberado por Moisés, pasaron 430 años y la ley comenzó con Moisés. O sea que 800 años antes, Abraham le estaba diezmando a Melquisedec. O sea, fuera
de la ley. Esto no es parte de la ley de Moisés. Entonces, aquí te digo bien claro, te lo dije bien claro. El diezmo de la ley de Moisés, el diezmo levítico no aplica para la iglesia. Pero aquí estamos hablando de un diezmo 800 años antes de la ley. ¿Y dónde está en el Nuevo Testamento? Hebreos 7. Por el tiempo voy a pedir que tú lo leas, todo Hebreos 7. Ahí vas a encontrar, número 1, que este Melquisedec, al que Abraham le diezmó, que el rey de Salem, el rey de paz, el que no tenía padre ni madre, sino que había sido de generaciones por generaciones, la misma palabra explica que él era Jesucristo y que Abraham le diezmó a Jesucristo, en pocas palabras. Entonces, también dice allí que el diezmo levítico ya estaba anulado, porque el sacerdocio levítico ya había sido anulado y que ahora se estaba levantando un nuevo sacerdocio que es bajo el orden de Melquisedec, que es ahora Jesucristo nuestro sumo sacerdote. O sea que para la iglesia el diezmo levítico, que era obligatorio, que era bajo maldición, ya no aplica. Ahora hay un diezmo que es por fe, porque Abraham era el padre de la fe, y eso lo dice la palabra de Dios. Ahora el diezmo es por fe, te tiene que nacer, tienes que sentir ese gozo en tu corazón de dar esa parte que le corresponde a Dios, de lo que tú has ganado, de lo que tú has generado. Dice el mismo Deuteronomio 14:23 que el diezmo, el propósito es reconocer a Dios como primero en todas las cosas. Entonces, sí, es válido el diezmo en la iglesia, pero ya no un diezmo obligado, ya no un diezmo bajo maldición, ya no un diezmo para conseguir privilegios, para conseguir prebendas. No, debe de ser por fe, debe ser dado con alegría y gozo. Si no, mejor no lo demos, porque no va a ser entonces de bendición para el dador, porque Dios bendice al dador alegre. Y también esto es importante que lo aclaremos. ¿Para qué se usa el diezmo entonces? ¿El pastor es el al que se le debe dar el diezmo? Es ¿por qué no mejor él trabaja y se genera sus propios ingresos? Muchos lo han tenido que hacer así, o lo hemos tenido que hacer así, porque no alcanza a veces para cubrir las necesidades diarias. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:14 que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. 1 Corintios 9:14, eso sí está en el Nuevo Testamento. Ahora, esta es opinión personal mía. ¿Para qué debe usarse el diezmo? Bueno, número 1, para las necesidades del pastor y su familia. Número 2, para el mantenimiento del templo y de la iglesia. Número 3, para las huérfanas y las viudas. Esta no es con la intención de que el pastor, el líder se enriquezca, sino que sea administrado y sea distribuido. Incluso en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, el diezmo se utilizaba para el sacerdote, que en este caso sería el pastor, para el templo, para los huérfanos, para las viudas y para los levitas, que eran todos los que servían en el templo. Entonces, este diezmo también debe ser usado para poder reconocer el esfuerzo y el trabajo de los líderes, de los ministros, de los diferentes ministerios que están sirviendo en la iglesia, para los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, hermanos, y a veces ni para los gastos de la iglesia alcanzan. Pero eso depende del corazón de dador alegre que tenga cada uno de los miembros de la iglesia para poder contribuir y colaborar en el ministerio, en la obra de Dios.